¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, al estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo número 9 del libro de los Hebreos. Gracias por seguirnos, gracias por compartir y también suscribirse al canal. Vamos entonces a dar lectura de la Palabra de Dios y sacar algunas lecciones muy prácticas y sencillas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno en gran manera. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9, ya vamos avanzando en el libro de los Hebreos, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando del santuario que Moisés recibió de Dios. Recibió los planos, les recibió la copia de lo que había. Entonces está hablando, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Habla acerca del primero, estaba dividido en dos partes el santuario terrenal que Moisés levantó en el desierto, y está hablando de lo que existía, de los muebles que habían y también la importancia del significado. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En el lugar santísimo estaba el cofre o el arca de pacto, que dentro estaba el maná y también la vara de Aarón, y sobre todo los 10 mandamientos de Dios. Está hablando acerca de esta importante mueble o que Dios le había enseñado o que Moisés había hecho de acuerdo al diseño de Dios. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Está hablando de los detalles, no exactamente ya, pero sí lo principal, los muebles principales. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto una vez al año, dando el Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado en camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna perdición. Así como los sacerdotes entraban una vez al lugar santísimo para expiar, Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial para siempre, porque Él es nuestra expiación de todos los pecados. Jesucristo, ya no necesitamos más corderos ni más ovejas, nada, sino que Cristo es el Cordero Pascual. No más machos cabrillos y no más toros, porque la sangre de Cristo es suficiente para darnos el perdón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de la inmundicia sacrifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de vuestras muertes, para que sirváis al Dios vivo. Todos los sacrificios que se venía haciendo, la sangre que se derramaba de los toros, de las ovejas y de todos los animales sacrificados, simbolizaban mucho más la sangre que Cristo Jesús derramó. Entonces, cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario para expiación de nuestros pecados,
ya no hay necesidad de matar toros, porque Cristo ha hecho un gran sacrificio, ha cumplido su sacrificio y ha entrado al lugar santísimo para expiar, para limpiar, para interceder por ti y por mí. Qué buenas nuevas de salvación tenemos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que bajo el primer pacto los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Es la garantía, porque Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para darnos herencia, seguridad de vida eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, el pueblo y tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha manifestado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso todo esto Dios instituyó en el santuario terrenal, todos los ritos, todos estos sacrificios, para que la gente pensara, para que la gente meditara de que Cristo iba a venir, o sea, reflejaba o anunciaba todo lo que Cristo iba a hacer. Y finalmente, cuando el sacerdote o cuando el pecador llevaba el corderito, debería de pensar de que un día el Señor Jesucristo iba a venir, y la sangre que Cristo derramó iba a purificar todos nuestros pecados. Por lo tanto, había que haber un derramamiento de sangre para el perdón, y Jesús lo cumplió. Por eso el texto maravilloso que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de estos. Porque no entró Cristo en aquel santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro representante en el cielo. No es María, no es algún otro sacerdote ni algún otro apóstol. Jesucristo mismo está vivo y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y dice ahí, versículo 25, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena, porque ya no hay necesidad de hacer más sacrificio. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero. Entonces, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Por eso es tan importante, estimado amigo, aceptar el sacrificio que Cristo ha hecho por ti y por mí. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, porque recuerda que hay un juicio. Y en ese juicio todo será sacado a la luz. Si tú no has hecho arreglos con Cristo, entonces el juicio te alcanzará para destrucción. Por eso este momento, si tú todavía no has aceptado a Jesucristo, no has entregado tu vida a Cristo, hazlo pronto, antes que sea demasiado tarde. Y los que ya hemos hecho hemos aceptado a Jesucristo, el sacrificio, sigamos fieles, agradecidos siempre por Cristo, por su gracia y su misericordia. Qué buenas nuevas de salvación. Ten la seguridad en este día que Jesucristo está intercediendo por ti y por mí. Y no lo tomes a la ligera. Detente y arregla tu vida en el Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro representante y ayúdanos a reconocerlo y a honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana.